Dice así la palabra de Dios: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará toda morada de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Caerás por tanto en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También yo cambiaré su honra en afrenta. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. ¿Todos? Fornicación, vino y mosto. Bien. El versículo 6 yo creo que es un versículo que conocemos, ¿verdad? Hemos escuchado en alguna ocasión y bueno, pues es interesante, ¿verdad? Todo lo que nos dice este solo versículo, fíjese bien, todo lo que nos dice este solo versículo. Pero bueno, no nos vamos a enfocar en un solo versículo. Estamos viendo todo lo que es el libro de Oseas, ¿verdad? Y cada capítulo y bueno, pues por consiguiente versículo tras versículo. Y bueno, pues vamos a verlo en una forma muy general, pero no con ello, ¿verdad? Quitándole la importancia que tiene. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una radiografía espiritual. ¿Cómo veía Dios la condición espiritual del pueblo de Israel? Usted y yo vamos al doctor porque tenemos alguna molestia, ¿verdad? Algún problema de salud. Y bueno, pues el doctor en lo que nos está preguntando, pues nosotros le estamos dando los síntomas. El doctor, para estar muchas veces más seguro, ¿verdad?, de lo que él está analizando de nuestra situación, pues nos recomienda hacer estudios, ¿verdad? O en este caso radiografías. Y bueno, pues en base a eso, ¿verdad?, el doctor que sabe leer muy bien estas cosas, ¿verdad?, estos estudios, bueno, pues nos dice con una mayor seguridad cuál es nuestro problema. Pues déjeme decirle que esto es lo que Dios está haciendo con su pueblo. Y cuando decimos con su pueblo, no solamente estamos hablando del Israel de hace 2700, 2800 años. Estamos hablando, hermanos, que está el Señor viendo también la condición, el carácter y la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante, hermanos, compaginar lo que el Señor está hablando, ¿verdad?, con su pueblo, también con la vida el día de hoy. Y vamos a ver muchas similitudes. Es por eso, ¿verdad?, que queremos que esto nos lleve a una enseñanza, a una lección. Y bueno, pues cada uno de nosotros tomemos la respuesta, ¿verdad?, que corresponde a lo que el Señor está hablando. Algo importante, ¿verdad?, que nos dice ahí el verso 1. Dice ahí el verso 1, oíd palabra de Jehová. Bueno, vamos a escuchar, ¿verdad?, lo que el Señor nos dice y bueno, pues en esa medida, en ese entendimiento, pues vamos a responder nosotros. Y digo vamos, ¿verdad?, porque yo también estoy incluido y desde el tiempo que estoy estudiando, bueno, pues como dicen por ahí, ¿verdad?, me están cayendo los 20 y estoy entendiendo lo que el Señor está diciendo para mi vida. Y después también, ¿verdad?, para poder compartirlo con ustedes. Esto es importante saber, ¿verdad?, que cuando uno está predicándose para sí mismo también. Así que aquí no es de que esto es nomás para ustedes y para mí no es para todos, ¿verdad? Y primeramente es para el que está compartiendo. Bueno, vamos a ir al asunto, ¿verdad? Esto que estamos viendo aquí, hermanos, se puede ver en un aspecto judicial.
decimos un juicio. Y bueno, pues para iniciar un juicio, ¿verdad? Tiene que haber una demanda. Y dentro de la demanda, bueno, pues se tienen que especificar los hechos, lo que sucedió, lo que aconteció. Y bueno, pues se va a presentar delante de un hombre, ¿verdad? De un juez. ¿Para qué? Para que ese hombre, ¿verdad? En base a la ley, dé un veredicto y diga, ¿verdad? Si tenemos razón o no, ¿verdad? De lo que estamos exponiendo en los hechos. Pero déjeme decirle una cosa muy interesante, hermanos. Cuando estamos viendo esto aquí en la palabra de Dios, el juicio de Dios es inminente y no tiene razón o motivo, ¿verdad? Para que se le encuentre inocencia. No, lo que está haciendo el Señor aquí es un juicio donde está poniendo puntualmente cada uno de los actos, ¿verdad? Que se violaron y por consiguiente está diciéndonos cuál va a ser el resultado. ¿Cuál es? Culpable. Así que usted y yo también estamos sentados en esa silla, ¿verdad? De enjuiciados. Y bueno, pues al final, ¿verdad? Podremos nosotros decir qué tan culpables somos. Con esto estamos diciendo, ¿verdad? Que no se nos quite la culpabilidad. Ahora, lo importante aquí, hermanos, es que dentro de este pasaje podemos encontrar el Evangelio. Y a través de ello es la esperanza que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser liberados de ese castigo, ¿verdad? Que viene sobre nosotros. Y gracias a Dios, ¿verdad? Por todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahora lo que queda y lo que corresponde es que nosotros vivamos, ¿verdad? Conforme a sus lineamientos, a sus principios que Él establece. Y bueno, pues así démosle la honra y la gloria en gratitud, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho por nosotros. Y bueno, pues aquellos que no lo han hecho, ¿verdad? Pues les invitamos para que también lo hagan y en su momento, ¿verdad? Puedan sentirse libres de culpa, libres de pecado, no porque uno lo ha hecho, sino porque el Señor ha limpiado, ¿verdad? Nuestra condición. Bueno, vamos a ir viendo, hermanos, este pasaje. Nos dice ahí el verso 1, oíd palabra de Jehová. Aquí estamos hablando de lo que Dios tiene que decirle al pueblo de Israel, ¿verdad? En este caso al reino del norte. Y bueno, pues decíamos ahorita, ¿verdad? También tenemos que incluirnos nosotros, a la sociedad, al mundo presente, actual. El Señor sigue hablando. Dice, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Fíjense bien, aquí podemos ver que está incluido ¿quién en esta demanda? Todos, ¿verdad? No solamente el israelita, el de la tribu, ¿verdad? Que se había rebelado en un principio y se había dividido el pueblo de Israel y conformaban el reino del norte. No solamente a esas 10 tribus, sino también dice ahí, ¿verdad? A todos los moradores de la tierra. ¿Por qué? Bueno, ahorita vamos a ir viendo, ¿verdad? Lo que sucede. Ok. Dice ahí, porque Jehová contiende ¿con quién? Con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, no hay misericordia, no hay conocimiento de Dios en la tierra. Ese no hay, lo pongo yo, ¿verdad? Pero es entendible que eso es lo que está diciendo el Señor a el pueblo de Israel, como también a la sociedad el día de hoy. ¿Qué es lo que no hay? No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios. 3 cosas que no hay, ¿verdad? Y que Dios le había demandado al pueblo de Israel. Y también nos lo demanda a nosotros, hermanos, que nos conduzcamos con verdad, ¿verdad? ¿O no? Entonces es la forma como el Señor nos demanda a nosotros, ¿verdad? Nos habla también de tener misericordia, ¿verdad? ¿Para con quién? Para con nuestro prójimo. Bueno, yo ya soy salvo, ¿verdad? Los demás pues hay que le hagan como puedan. No, tenemos que ver la condición, tenemos que ser empáticos, ¿verdad? Con la gente que no conoce de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos testificarle, que nosotros podamos decirle, ¿verdad? Esa oportunidad que también tienen de ¿qué? De conocer de Jesucristo. ¿Para qué? Para que pueda tener una actitud, ¿verdad? De libertad por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos dice ahí, ¿verdad? Que no hay conocimiento de Dios. Usted va a la calle y ya sea que toque puertas y quiera presentar el Evangelio, la gente ya conoce, hermanos. Es más, hay veces que hasta nos recitan más versículos de los que nosotros sabemos.
¿No les ha pasado eso? Que han querido evangelizar a alguien y le sale con tantos versículos que dicen, ay, híjole, pues, conoce más Biblia que yo, ¿verdad? Bueno, hay mucho conocimiento de Dios. Hay mucho conocimiento de Dios. Pero el conocimiento que está diciendo aquí no es el conocimiento intelectual. Sí, todos celebramos el 25 de diciembre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decimos que nació el Señor Jesucristo en una fecha así, que no fue así, ¿verdad? Pero, fíjese bien, mucha gente ahí conoce de que hay un nacimiento, ¿verdad? De la promesa, el cumplimiento de la promesa del Señor Jesucristo. Bueno, y pueden decirle muchas cosas, pero solamente es algo intelectual. Lamentablemente, hermanos, en su vida y en su práctica, pues no es tal. A eso es a lo que se refería el Señor, en su vida, en su condición, y aquí lo que estamos viendo, hermanos, es, ¿verdad?, la condición moral que da a luz lo que hay en su interior del individuo. En la forma como se conduce, es lo que dice cómo está por dentro. En la forma como nos conducimos nosotros, es lo que da a la luz, ¿verdad?, cómo estamos por dentro. Por eso hablábamos de una radiografía. Nosotros vemos nuestro cuerpo y decimos, pues no tenemos ningún defecto, no tenemos ningún problema, no tenemos ninguna enfermedad, ¿verdad? Pero vamos al doctor y el doctor nos empieza a preguntar, y no solamente eso, sino que nos manda a hacer estudios, y esas hojitas, ¿verdad?, o esas placas revelan nuestra condición interna, algo que nosotros no vemos físicamente. Por ejemplo, una persona con cáncer, ¿verdad?, pues muchas veces uno ni cuenta se da que tiene cáncer, hasta que no van con el doctor y le sacan las radiografías, los estudios. Entonces sí, ¿verdad? Ya, y ahora que estamos hablando de estudios, ¿verdad?, muy avanzados, que la paroscopía y que todo eso, ¿verdad?, de camaritas que le meten uno en el cuerpo para ver por dentro, fíjese bien, ya nos dicen cuál es nuestra condición. Y entonces nosotros ni nos imaginábamos, ¿verdad? Nos dicen una noticia de que alguien murió. ¿Cómo? Pero si lo acabo de ver y lo vi muy bien. Y resulta, ¿verdad?, que nos dicen, no, es que tenía una enfermedad terminal. No, pero es que y ahí nos quedamos asombrados. Bueno, esto es lo que está haciendo el Señor, ¿verdad?, con su pueblo, y también está haciendo con toda la humanidad. Así que usted y yo, porque estemos a una gran distancia de Israel, y no solamente en distancia física, ¿verdad?, de kilómetros, sino también de tiempo, déjeme decirle que eso no nos excluye de esto que el Señor está diciendo aquí en su palabra. Ok, dice ahí que el pueblo no tenía conocimiento de Dios en la tierra. El conocimiento era la práctica, la obediencia a hacer las cosas que Dios les había demandado. Principios que Dios les había demandado, ¿desde cuándo? Bueno, pues nos podemos remontar, ¿verdad?, allá desde la salida de Egipto, ¿verdad?, el Éxodo. Vemos que les da los 10 mandamientos en una forma así muy clara, muy específica, ¿verdad?, de lo que no deberían de hacer. Y bueno, pues no solamente fue una vez, sino fueron 2 veces, no porque Moisés destruyó aquellas tablas, los mandamientos se olvidaron, ¿verdad? No, dice que Dios les volvió a dar otra vez las tablas, y eso era lo que tenían que obedecer. Y bueno, pues no solamente eso, ¿verdad? Estamos hablando de que por cuestión del tiempo se perdieron esas tablas, no sabemos dónde están, pero déjeme decirle, no por ello los 10 mandamientos fueron extinguidos, ¿verdad? Se quitaron, ¿no? Ahí están todavía y siguen vigentes hasta el día de hoy, con propósitos claros y definidos, hermanos. Fíjese bien, dígale que no estoy. Bueno, fíjese bien lo que dice el verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Aquí estamos viendo, hermanos, lo que el Señor está señalando en sus faltas al pueblo de Israel. ¿Cuáles son sus faltas? ¿Cuál es la denuncia que tienen en contra de ellos? El quebrantar, fíjese bien, estos mandamientos. Lo que está diciendo ahí son los mandamientos que Dios les dio desde la salida de Egipto.
y que tenían vigencia en aquel tiempo y que el día de hoy siguen teniendo vigencia. Hermanos, ¿qué fuera de nosotros si no tuviéramos leyes? Todo sería un caos. Imagínense saliendo de aquí, nadie hace alto, ¿cuántos choques iba a haber? Llegando al semáforo ni se diga, ¿verdad? ¿Y todo por qué? Porque todos queremos pasar. Pero ahí tenemos el reglamento que nos dice esas luces, ¿verdad? El verde, puedes darle. El amarillo, detente. ¿Por qué? Porque se te va a acabar el tiempo. No es para que le dé más recio, ¿verdad? Por ahí alguien dice, ¿y el amarillo qué significa? No, pues dale más recio, porque ahí viene el rojo. No. Dice, es detente. ¿Por qué? Porque ahí viene el rojo, ¿verdad? Te está previniendo. Y el rojo es detente porque otros tienen la oportunidad también de cruzar, ¿verdad? Entonces, tenemos reglas, hermanos, tenemos reglas. Y ahí nos damos cuenta de por qué Dios, ¿verdad?, establece principios para que nosotros podamos tener respeto entre nosotros como semejantes y mayormente, ¿verdad?, el respeto a quien nos da esas órdenes, a Dios. Si nosotros nos respetamos a nosotros mismos, en este caso, ¿verdad?, entre nosotros estamos respetando a nuestro Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que tenemos que amarle como a quién, como a Él, ¿verdad?, como Él nos amó a nosotros. Bueno, ok, fíjese bien, si no estamos muy contentos con esto y decimos, bueno, aquí qué es lo que dice, vamos a buscar Éxodo 27. Léanlo, por favor. Vamos a estar ahí en el libro de Éxodo, ahí mismo en el capítulo 20. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ok, ahí está hablando, ¿verdad?, de el perjuicio. Éxodo 20, 16. 16. ¿Ahí qué es? Mentiras. Y luego el 20:13, versículo 13. Asesinato. Ok, seguimos viendo. El 15, el verso 15. No robar, ¿verdad? El robo. Y el 20:14. No cometerás adulterio. ¿Se fijan? Todos estos delitos por los cuales el pueblo, ¿verdad?, está siendo enjuiciado, nos llevan ¿a dónde? A la ley. No a la tienda. Estamos hablando a lo que nos dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? A lo que Dios había establecido para normar la conducta del ser humano. Ok, seguimos viendo, hermanos, lo que nos dice ahí, ¿verdad? Perjuicio, mentiras, asesinatos, robos, adulterios. ¿Qué es lo que dice? Prevalecen. O sea que siempre están ahí, siempre están ahí, siempre están ahí, siempre están ahí. ¿Cuál era la conducta, cuál era el estilo de vida de estos hombres? Pues robar, matar, adulterar, ¿verdad? Todo esto era algo que el pueblo, ¿verdad?, lo hacía ya como una costumbre. Y llevaba al punto de que, bueno, pues para nosotros no es nada malo. Es algo que ya, ¿verdad?, normal. Esto no tiene ningún problema, lo podemos hacer y no pasa nada, ¿verdad? Bueno, pues déjeme decirle que a los ojos de Dios, esto es algo, ¿verdad?, que Él estableció para evitarlo. Y el pueblo, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo lo contrario. Ok, seguimos viendo, ¿verdad? Dice, prevalecen. Y luego nos habla, dice, y homicidio tras homicidio se suceden. Algo importante, hermanos, que vemos aquí es que los asesinatos estaban, como dicen, a la orden del día. Y si nosotros vemos, hermanos, no solamente al pueblo de Israel de aquel tiempo, sino vemos la condición de hoy, esto es lo mismo. Pero déjeme decirle, en la medida de que hay más gente, quiere decir que hay más pecado, hay más afrenta en contra de Dios.
Algo que nos enseña este pasaje, hermanos, ¿por qué este juicio tan severo de parte de Dios? Podríamos nosotros decir, ¿verdad? Dios no se tentó el corazón para enjuiciar a su pueblo. ¿Cuál sería la razón? ¿Saben cuál era la razón? Recordemos lo que Dios estaba hablando con su pueblo, ¿verdad? Por medio del profeta de Oseas. Oseas había obedecido la voz de Dios, y el mandato de Dios era que fuera y tomara una mujer, ¿verdad? Una mujer con determinadas cualidades. Y Oseas, ¿qué hizo? No, Señor, ¿cómo lo voy a hacer eso, verdad? Pues Oseas obedece y va y toma aquella mujer adúltera, dice ahí la escritura. Y fíjese bien, el pueblo, la gente del reino del norte, veía esta situación con Oseas. Y lo criticaban, lo señalaban y lo enjuiciaban. Pero ¿saben qué? Dios, a través de la vida de Oseas, a través de esa acción, Dios está dándoles un testimonio, Dios les está diciendo algo. Lamentablemente el pueblo no había entendido que lo que estaba sucediendo con Oseas y su mujer Gomer era la actitud que estaba sucediendo de Dios con ellos mismos, el pueblo de Israel. Ellos sí tenían un ojo muy clínico, ¿verdad? Muy especial para ver el pecado, la condición de vida de Oseas y su esposa, pero ellos no podían mirar hacia adentro y darse cuenta que lo que Dios estaba diciendo a través de Oseas y la vida de su esposa era como ellos estaban viviendo. El pueblo de Israel estaba viviendo en un adulterio espiritual. Y no sé si nosotros podemos entender que eso mismo, ¿verdad?, que Dios está utilizando para su pueblo en aquel tiempo, a través de lo que nosotros leemos aquí en su palabra, también nos está diciendo a nosotros, ¿verdad?, que este mundo está en qué condición, en una condición deplorable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas contrarias al plan, a la voluntad, al propósito de Dios. Así de claro. Por eso es importante, hermanos, que veamos que dentro de esta situación estamos incluidos cada uno de nosotros. Hermano, pero yo soy creyente, ¿verdad? Yo ya creí en el Señor Jesucristo y ya. Bueno, déjeme decirle, ¿verdad?, que como empezó con el pueblo de Israel, en este caso, ¿verdad?, con la división del reino, y ahora porque hay un reino del norte y un reino del sur, todo empezó el problema por la desviación, ¿verdad?, de aquel hombre que dijo: yo voy a tomar el estandarte, ¿verdad?, y voy a liderar las 10 tribus y nos vamos a separar del reino de Israel. Ahorita lo vamos a ver. Ok, seguimos viendo, ¿verdad?, lo que nos dice el pasaje. Verso 3: por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Esto nos habla, hermanos, de las consecuencias que traía el pecado, y ellos tenían que verlo, ¿verdad? Tenían que entenderlo, que venía sobre ellos, ¿qué? Consecuencias graves. Y esto nos habla a nosotros también, cuando hablamos de tomar en cuenta el pasaje y verlo en el contexto de nuestras vidas. También hay consecuencias. También hay consecuencias. ¿Cuáles eran las consecuencias que iba a pagar el pueblo en aquel tiempo? Por lo cual se enlutará la tierra. Bueno, ¿por qué hay luto? Porque hay alguien que muere, ¿verdad? Entonces, ¿qué iba a haber? Muerte. Nos dice la Escritura, porque la paga del pecado es muerte. Fíjese bien hasta dónde lleva las consecuencias el pecado, hasta morir. Por la cual se enlutará la tierra y se ¿qué? Extenuará todo morador de ella. No solamente las personas, sino también van a sufrir ¿quiénes? Las bestias del campo, las aves del cielo, y aún dice ¿quién? Los peces del mar. O sea, se iban a extinguir, se iban a acabar, iban a morir también ¿quiénes? Las aves, los peces, los animales
y la gente. ¿Por causa de qué? Del pecado. Nos damos cuenta, hermanos, qué tan contaminante es el pecado, qué tan destructivo es. Cuando yo peco, hermanos, el pecado no solamente me afecta a mí, afecta a mi esposa, afecta a mis hijos, y ahí vamos aumentando el círculo, afecta a la iglesia, afecta a ustedes. Lo que yo haga o deje de hacer en base a lo que la Escritura me dice, va a traer consecuencias. Va a traer consecuencias que van a afectar a los que están alrededor de mí. Entonces, esto es algo que nos tiene que hacer pensar, ¿verdad? No por miedo debemos de dejar de pecar. Tenemos que dejar de pecar porque debemos entender que eso nos rompe nuestra relación con el Señor. Yo creo que eso es lo que deberíamos de desear siempre, ¿verdad? Mantener, continuar en una relación con nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque a través de esa relación, ustedes y yo somos santificados. Ustedes y yo vamos entendiendo, conociendo la palabra, vamos entendiendo qué es malo y lo vamos haciendo a un lado. Vamos entendiendo lo que es pecado, lo que afrenta a Dios y lo que puede traer consecuencias desagradables a nuestra vida. Entonces, tenemos que hacernos a un lado. Por eso cuando dice ahí, ¿verdad? Les faltó conocimiento, no era de conocer la Biblia nomás así, ¿verdad? Lo que había en aquel tiempo, sino de ponerlo en práctica a través de sus acciones. Ahí era donde ellos demostraban que tanto conocían de Dios. El propósito de Dios para hacer una nación grande con Abraham no solamente era que se hicieran un nombre, sino que iba a ser su especial tesoro. ¿Para qué? Para que de ahí el evangelio fuera compartido, fuera comunicado. ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? Nos lo dice segunda de Pedro, ¿verdad? 2.9. O primera de Pedro 2.9. Dice que nosotros somos, ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjese bien, ese es el trabajo, esa es la obra que Dios nos da para que nosotros lo hagamos. Ahora, pensemos, ¿verdad? En base al juicio que Dios está haciendo con su pueblo y señalando las cosas, ¿verdad?, que le demanda y que el pueblo no está haciendo, nosotros lo hacemos. ¿Verdad que no somos mejores que el pueblo de Israel en aquel tiempo? Entonces, tenemos que aprender, ¿verdad?, lo que no aprendió el pueblo de Israel a través de la vida de Oseas, a través de aquel testimonio, ¿verdad?, que Dios estaba dando por medio de aquel hombre de Dios, obedeciendo ¿a qué? A hacer siempre la voluntad de Dios. No solamente fue y comunicó el mensaje, la palabra, sino también a través de su vida, ¿verdad?, él obedeció e hizo lo que Dios le demandó, lo que Dios le pidió. Ok, dice ahí el verso 3, ¿verdad? Las cosas van a terminar. Y es lo que estamos viendo, hermanos, hoy en día. Fíjese bien, estamos tan preocupados con la ecología, pero ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Cuál es el problema? Ya hasta le han llamado, ¿verdad?, suicidio ecológico a determinadas cosas, ¿verdad?, que están sucediendo. Pero, ¿por qué? ¿No será por la cuestión también misma de nosotros, de nuestro pecado, que que está afectando las cosas. Yo recuerdo cuando íbamos o pasaba hace muchos años, ¿verdad?, por Obregón, y ahí veía los silos tan grandes, ¿verdad?, y en la televisión pasaban los anuncios y decían que Obregón, ¿verdad?, era el granero de México, porque ahí se producía mucho el grano, ¿verdad? Había mucho grano. Y hoy en día uno pasa por esas construcciones, ¿verdad?, y no hay nada como antes, ¿verdad?, que había un movimiento y que de ahí se mandaban a todo el país, ¿verdad?, los insumos. Y hoy pasa uno por ahí y no ve movimiento y la ciudad se está acabando, cuando antes, ¿verdad?, era un medio de subsistencia, ¿verdad?, para la gente en aquel lugar.
Y así podemos ir viendo, ¿verdad? Por ejemplo, la pesca también, ¿verdad? En determinados puertos, pues ya no hay, ¿verdad? Aquella bonanza de productos del mar. Y así podemos ir viendo, ¿verdad? A los animales, estamos hablando de las sequías. Se están muriendo el ganado y lo están vendiendo ya a un bajo precio, ¿verdad? No tiene precio. ¿Por qué todo esto, hermanos? Eso tienen que ser señales que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? Del juicio de Dios para con no solamente su pueblo Israel, sino también para el mundo que hoy también tiene necesidad de ¿qué? De reconocer a Jesucristo, ¿verdad? Como el Señor y Salvador. Ok, seguimos viendo, hermanos, este asunto. Nos dice ahí el verso 4. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Ahí había sacerdotes, fíjese bien, había sacerdotes y profetas en el tiempo de Oseas. Pero ¿saben qué? Como decimos hoy, ¿verdad? Esos sacerdotes y esos profetas eran piratas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al trasfondo de todo ello, allá en Reyes, me parece que es Primera de Reyes, a ver, déjenme ver. Primera de Reyes, capítulo 12. Dice, verso 25, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de ahí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Lo que había sucedido aquí, hermanos, era cuando había sido la división del reino. Cuando Salomón, ¿verdad? Había dado el reino a su hijo Roboam, y este joven aumenta los impuestos y la carga, ¿verdad? Para el pueblo. Estas tribus se rebelan y dicen, no, nosotros no vamos a continuar, no vamos a seguir adelante contigo, nosotros vamos a formar nuestro reino. Jeroboam fue uno de los líderes, ¿verdad? Que hizo esta revuelta. Y bueno, pues dijeron, nosotros, nuestras 10 tribus, vamos a hacer un reino diferente. Ellos, se nombra, ¿verdad? Ahí a Jeroboam como el rey. Y bueno, pues el pueblo, ¿verdad? Está practicando las fiestas que Dios había establecido para el pueblo. Y Jeroboam ve que todo el pueblo baja, ¿verdad? A Jerusalén a las fiestas. Y entonces él entra a temor y dice, pues, si esto sigue así, no va a tardar mucho en que esta gente se rebele en contra mía, ¿verdad? Y bueno, pues me maten y se regresen otra vez y sean una sola nación. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, voy a ponerles unos becerros de oro, ¿verdad? Para que los adoren. Y cuando les hizo aquellos becerros, dice que les dijo, estos becerros fueron los que los liberaron de Egipto. A ellos hay que adorar. Bueno, no se quedó conforme con eso, sino que dijo, a ver, tú fulanito y tú sutanito y tú menganito, vengan para acá, ustedes son sacerdotes. Ustedes van a encargarse de la adoración, ¿verdad? Ustedes van a adorar. Bueno, pues estos, ¿verdad? Tomaron esas órdenes y bueno, pues se erigieron como sacerdotes. Esto, hermanos, esto que sucedió en aquellos años, ¿verdad? Del tiempo de Oseas, fíjese bien, vino trayendo una perversión de idolatría. El pecado que Dios estaba condenando. No hablamos ahorita, ¿verdad?, de los primeros mandamientos, pero los primeros mandamientos nos hablan acerca de la relación del hombre con Dios. ¿Y saben qué? A través de la idolatría estaban violando todos ellos. Dios no solamente les estaba diciendo de la relación del hombre con el hombre en los mandamientos, sino también lo que habían faltado en contra de él. Y vemos aquí, ¿verdad? Desde dónde inicia todo esto.
el problema de la desviación de Israel, en este caso el reino del norte, de una mala práctica, de una mala enseñanza. Sacerdotes que no cumplían con los requisitos. Número 1, pues no venían de la línea levítica, de Leví. Y número 2, no eran hombres llamados por Dios. ¿Saben que ese es el peligro que corremos hoy en día, hermanos, dentro de la iglesia también? Este es otro tema, pero no quiero pasarlo por alto, ¿verdad? No nos vamos a enfocar en él, pero es nomás para que veamos lo que sucede cuando dentro de la iglesia hay alguien que se erige o se nombra, ¿verdad?, como el líder. Y ya no solamente como pastores, hermanos, porque ya estamos viendo que ese título les quedó chiquitos y ahora son profetas y son apóstoles. Así que si nosotros vemos eso en la Biblia, no está. ¿Qué fue lo que vino a traer el decaimiento en este reino del norte? Pues el desconocimiento de Dios. ¿Por falta de qué? De la capacitación de aquellos hombres que no eran llamados, que no pertenecían a la tribu de Leví. ¿Se fijan qué tan fácil es? Nomás querer ser como ciertas cosas, pero no ser, ¿verdad?, lo que debemos de ser. Ahora, ahorita leíamos, ¿verdad?, allá en 1 de Pedro 2:9. Dice ahí que nosotros somos, ¿qué? Real sacerdocio. Usted y yo, hermanos, tenemos esa carga sobre nosotros. Tenemos que conducirnos como tales, que somos originales. ¿Y cómo es que somos originales? Cuando nosotros tenemos las características que Dios, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo pone en nosotros. A través del carácter del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Las características del Señor Jesucristo, ¿verdad? La mansedumbre, la templanza. Y lo que nos habla ahí, que nos dice que es la obra del Espíritu, ¿verdad?, de nosotros, cómo funciona, cómo trabaja. Y lo que nosotros tenemos que evidenciar. Bueno, entendemos entonces las consecuencias de nuestros pecados. Hablábamos ahorita, ¿verdad? Lo que hizo este hombre, Jeroboam, al nombrar aquellos hombres como sacerdotes, al haber tomado aquellos becerros, ¿verdad?, para adoración. Bueno, pues, fíjese bien cómo al tiempo vienen a repercutir en la vida de todo el pueblo, Ok, seguimos viendo. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es contra quién, es como quién, como los que resisten al sacerdote. Aquellos hombres habían jugado, ¿verdad?, a querer ser sacerdotes. Bueno, déjeme decirle que la responsabilidad no se les quitaba por tomar ese cargo. Hermanos, igual el día de hoy, ¿verdad? El pastor tiene responsabilidad. Y tenemos una responsabilidad aparte de la que tenemos como creyentes, ¿verdad? Aparte todavía tenemos un costal más sobre nosotros en cuestión de responsabilidad. Con esto, hermanos, no queremos quitarles responsabilidad a ustedes. Ustedes tienen su responsabilidad. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad. Entonces, aquí, ¿verdad?, nos cuestiona y nos dice resistir ¿a quién? Al sacerdote. Ok, verso 5. Caerás, por tanto, en el día, y caerán también contigo el profeta de noche, y tu madre destruiré. Ok, cuando dice aquí caerán de día y caerán de noche, las guerras, por lo regular, se procuraban hacer en las noches. Lo que está diciéndole aquí el Señor es que el pueblo va a morir en el día, a la luz de todos. No van a esperar a que venga un ataque y se preparen para la noche, ¿verdad?, porque saben que está el enemigo por ahí y que los quiere atacar. No, el castigo va a venir, ¿verdad?, de sorpresa, y a algunos los va a acabar en el día y a otros los va a agarrar ¿en dónde? En la noche. Ya sea que el profeta se ande escondiendo, ¿verdad?, no importa dónde esté,
Lo que yo les decía a mis hijos, ¿verdad? Cuando se portaban mal o antes de que se fueran a la escuela, les decía yo no puedo andarlos viendo, ¿verdad? Yo no los veo. Yo no puedo andar detrás de ustedes, pero déjenme decirle una cosa. El brazo de la justicia los va a alcanzar donde quiera que sea. Lo que les decía con esto era que no va a faltar quien me diga lo que anduvieron haciendo. Ya sea que me hable el director, o los maestros, o los padres de familia, ¿verdad? Me digan lo que andaban haciendo, y déjenme decirles, va a haber castigo sobre ustedes. Eso mismo, hermanos, que yo le decía a mis hijos, es lo que el Señor nos dice a nosotros. Por eso tenemos que tener esa precaución, ¿verdad? De evitar que haya ese tipo de situaciones en nuestros días. Y cuando los haya, hermanos, tenemos que reaccionar, tenemos que abrir nuestros ojos y ver, ¿verdad?, en nuestro interior por qué viene aquello en nuestras vidas. Hay veces que nos quedan cicatrices, ¿verdad? Yo me acuerdo de esta cicatriz. ¿Por qué me vino esta cicatriz? Pues porque andábamos donde no debía de andar. Y eso es una recordación, ¿para qué? Para evitar, ¿verdad?, hacer las cosas indebidas en contra de Dios. ¿Por qué? Porque traerán castigo. Ok, dice ahí, el sacerdote, el profeta caerá de noche también, dice, y a tu madre destruiré. Cuando está hablando aquí de tu madre, no está hablando de la mujer, ¿verdad?, que los procreó. No, está hablando del pueblo, de todo el pueblo. O sea, ¿hasta dónde llegan las consecuencias? Hasta que todos, ¿verdad?, van a pagar, van a sufrir. Ok, verso 6. Dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Dice, fue destruido por causa de ¿qué? Por falta del conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Si ellos sabían, ¿verdad? Ellos sabían muy bien. Y fíjese bien, dentro de su condición de pecado y que habían nombrado a otras personas, ¿verdad?, y los habían puesto dentro del sacerdocio, fíjese bien, aún con ello Dios estaba hablándoles a su pueblo. Pero estos hombres, ¿verdad?, no cumplieron con su encargo, hicieron las cosas al revés, ¿verdad? Y bueno, pues traen consecuencias. ¿Qué responsabilidad tan grande, hermanos? ¿Qué responsabilidad tan grande tenemos cada uno de nosotros? Usted y yo somos sacerdotes en nuestros hogares. Déjenme decirles, usted y yo somos los responsables de la condición de la vida espiritual de nuestra esposa, de nuestros hijos y de todo lo demás que venga, ¿verdad?, a formar nuestra familia. Por causa de un descuido personal, podemos traer, ¿verdad?, con nosotros consecuencias en la vida colectiva de nuestro hogar, de nuestra familia. Esto era lo que había sucedido con aquellos sacerdotes. Estos sacerdotes eran doblemente responsables de lo que estaba sucediendo con el pueblo. Digo doblemente responsables porque el sacerdote tenía responsabilidades como persona, pero también en el cargo, en la posición que tenían, pues acumulaban, ¿verdad?, responsabilidad. Y esto nos dice también a nosotros que dentro de nuestros hogares, usted y yo somos responsables. ¿Quién es la que hace las cosas en la casa? Pues muchas veces es la mujer, ¿verdad? Porque nosotros hemos ido dejando nuestra responsabilidad en manos de ella. Y luego después, cuando la gente se dirige hacia la mujer y no con nosotros, nos enojamos, ¿verdad? Y queremos oprimirla y decirle, hey, ¿tú por qué estás tomando mi lugar? Pues no porque ella quiso, porque nosotros lo dejamos. ¿Se dan cuenta por qué tenemos muchos problemas en nuestros hogares? Esa es una de las muchas razones. Porque nos hemos olvidado, hemos descuidado nuestras responsabilidades. Ok, seguimos viendo. Dice ahí, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré
yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Dice ahí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Desecharon qué? La ley de Dios. El conocer lo que Dios les había demandado, les había dicho. Aquí es donde les decía ahorita, ¿verdad?, acerca de los peligros que corre uno cuando se nombra a una persona como líder dentro de la iglesia. Por eso el Señor nos da los requisitos allá en Timoteo y en Tito, ¿verdad? Por partida doble. ¿Por qué razón? Porque es algo que nosotros no debemos de descuidar. La iglesia, que no perezca por falta de conocer los requisitos que Dios demanda para sus líderes. ¿Se fijan? ¿Dónde está la responsabilidad de conocer de Dios? ¿Por qué? Porque el que esté aquí enfrente y esté enseñando puede desviar el rumbo de sus vidas. Y ustedes, ¿verdad?, pueden desviar el rumbo de las personas que están a su alrededor. ¿Se fijan cómo va la cadena? Pero déjeme decirle, todos tenemos responsabilidad. Todos somos responsables. ¿Cómo podemos nosotros cumplir con nuestra responsabilidad? Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia. Ese Dios, ¿verdad?, que nos dice la Escritura que es el creador de todas las cosas. Ese Dios que nos dice que la condición del ser humano está condenada. Pero ¿sabe qué? También nos dice que hay un remedio, que es Jesucristo el Salvador. A ese Dios es al que debemos de conocer nosotros. Y de ahí, ¿verdad?, es donde tenemos que pegarnos. Y eso es lo que tenemos que tener en común, la congregación como el líder. De conocer, ¿verdad?, a ese Dios y enseñar de ese Dios. Ok, aquí nos dice, ¿verdad?, que se olvidaron de la ley de Dios y entonces por consecuencia yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí también, yo cambiaré su honra en afrenta. Hermanos, en aquel tiempo el pueblo de Israel, en este caso las 10 tribus, el reino del norte, estaban progresando, estaban muy bien en la cuestión económica, en la cuestión material, estaban avanzando, ¿verdad?, en ese aspecto. Pero ¿sabe qué? Eso los desvió. ¿A qué? A llevar sus ofrendas no al Dios verdadero, sino al Dios que se les había dado, ¿verdad?, para que el pueblo no se regresara a la adoración en el lugar correcto, Jerusalén, y tenían temor, ¿verdad?, ¿de qué? El rey tenía temor de que se olvidaran de él y llegara al punto también de que lo mataran. Entonces, vemos ahí que el pueblo, ¿verdad?, estaba creciendo, tenía economía, y bueno, pues Dios les dice, ahí donde ustedes se han sentido muy fuertes, ¿verdad?, y han pensado que todas las riquezas, así como le dijeron que aquellos dioses los habían sacado de Egipto y que aquellos dioses ahora eran quienes les habían dado aquellas riquezas, recordemos, ¿verdad?, los dioses que tenían: Baal, el dios de las riquezas, y Astarot, la diosa de la fertilidad, ellos adoraban. Entonces ellos decían, ¿verdad?, que ellos eran quienes les daban todo ello. Dios les pega ahí donde ellos, ¿verdad?, creían que sus dioses eran los todopoderosos. Dios dice ahí, ¿verdad?, que les iba a quitar todo aquello, les iba a cambiar su honra en afrenta. De todo aquello que ellos se sentían orgullosos, iban a venir ¿a qué? A vivir en vergüenza. Nos dice el verso 8, del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Aquí está hablando, hermanos,
a los sacerdotes, a los líderes religiosos. ¿Qué era lo que hacían estos hombres? Dice, del pecado de mi pueblo comen. Del pecado del pueblo comen. Los sacerdotes estos, hermanos, estaban ávidos en que el pueblo viviera en esa condición. ¿Saben por qué? Porque el pueblo tenía una mezcla de paganismo y otra, ¿verdad?, de adoración al verdadero Dios. Y dentro de esa verdadera adoración a Dios, ellos llevaban ofrendas al altar a Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para exculparse de sus cargas, de sus pecados. ¿Y qué era lo que sucedía? Que los sacerdotes recibían de todas aquellas ofrendas una parte, y dentro de esa parte que ellos que les correspondía, pues eran muchas, hermanos. Imagínense, todos pecando, ¿verdad? No una ni tres veces, sino muchas veces. Ya era de continuo el pecado. Entonces, las ofrendas que traían eran muchas. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo con el sacerdote? Pues estaba enriqueciendo. Entonces, ¿qué era lo que predicaba el sacerdote? ¿Del pecado? No, era lo que menos predicaba. ¿Saben que eso es lo que pasa el día de hoy? En la iglesia se predica menos del pecado y se predica más, ¿verdad?, de la economía, del dinero. Y estamos hablando, ¿verdad?, de la prosperidad. ¿No les suena algo muy parecido a lo que había en aquellos tiempos? ¿Se fijan cómo con cosas tan claras el Señor nos hace mirar las cosas que estamos viviendo hoy en día y que a nosotros nos cuesta trabajo entender? Hermanos, con conocer la palabra estamos dándonos cuenta, ¿verdad?, de lo que sucede a nuestro alrededor el día de hoy. No estamos hablando de aquellos tiempos, el día de hoy. Y bueno, es algo que el Señor quiere que nosotros despertemos. Ok, dice ahí, del pecado del pueblo comen y en su maldad levantan su alma. O sea, se agradaban de que aquellos hombres, ¿verdad?, y mujeres vivieran en pecado, cometieran pecado. ¿Por qué? Porque de ahí el sacerdote iba a recibir. Eso es lo que vemos hoy en día, hermanos. Saben que cuando se predica el evangelio de la prosperidad, al quien están haciendo rico es al pseudo apóstol, al pseudo profeta. Y estos hombres empezaron como pastores. Y es pseudo pastor. Aquí la Escritura, hermanos, nos dice bien, ¿verdad?, bien claro, que usted y yo podemos conocer a nuestros líderes. Y gracias a Dios, ¿verdad?, el domingo pasado y antepasado se predicó acerca de ¿qué? Ya se nos olvidó. De la Escritura. De la Escritura. Y bueno, pues, ¿quién es el que habla en el púlpito? ¿El pastor? No, habla la Escritura, sigue hablando la Escritura. Nosotros no tenemos palabras para guiar, no tenemos ni para uno, mucho menos para la congregación, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, que ha sido puesto en nosotros, nos revela y nos da el conocimiento ¿de qué? De lo que es la palabra de Dios para compartir, para hablar, ¿verdad? Entonces, es lo que el pueblo necesitaba aquí. Y el pueblo, ¿verdad?, estaba siendo defraudado por aquellos hombres que fomentaban la condición, la actitud de pecado. Dice ahí el verso 9, nuevamente, ¿verdad? Es una repetición, podríamos decir, ¿verdad? Y será el pueblo como ¿quién? Como el sacerdote. ¿Qué conocimiento tenía el sacerdote de Dios? No tenía ningún conocimiento. ¿Cómo va a ser el pueblo? Sin conocimiento de Dios. Qué triste, ¿verdad? Que como congregación, pues, no tengamos rumbo. ¿Por qué razón? Pues porque el que está enfrente tampoco la tiene. Ok, y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta. Aquí está hablando del sacerdote. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a haber un castigo.
un castigo aparte, ¿verdad? Para